Lucas 12, por favor, hermanos. Lucas 12. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 12 y a compartirla con los que estén ahí con nosotros a nuestro alrededor. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 12. Lucas 12, hermanos, nos dice el Señor en el versículo 32. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ese texto, hermanos, es muy hermoso. Es una de las palabras que Jesucristo usó para alentar a sus discípulos en aquel tiempo, para alentar a los que habían decidido seguirlo y creer en Él, en medio de una sociedad que buscaba otras cosas, que temía otras cosas, que seguía otras cosas, como hoy también. Los cristianos estamos en medio de una civilización, de una sociedad que sigue otras cosas, que teme otras cosas y que adora y busca otras cosas, hermanos. Por eso en este capítulo, en estas palabras, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos y entendiendo muchos de los temores que ellos tenían, les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ellos tenían temor, hermanos. Por ejemplo, dice el versículo 4, que tenían temor de que los persiguieran y los mataran. Y dice el versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Y ahí está el Señor, ¿verdad?, consciente de que ellos experimentaban miedo de la gente, de lo que le podían hacer a ellos los líderes de ese tiempo, líderes políticos, religiosos. En el versículo 22 se ve la conciencia del Señor respecto a los temores que tenían sus discípulos por el sustento diario. Dice ahí que le dijo luego a los discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Y más adelante en el versículo 29 les repite: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ansiedad es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Ansiosa inquietud. Y en el 30 les dice: porque las gentes buscan, todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y por eso en el 32, hermanos, les dice: no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino, hermanos, pues es el conjunto de bendiciones, de realidades, de promesas que conlleva, hermanos, nuestra fe, la gracia de Dios, todas esas profecías, esos planes, todas esas realidades, las verdades, el carácter mismo de Dios. Todo eso, hermanos, los planes que Dios tiene y que está ejecutando, y la revelación de los mismos, el que nos ha hecho sus hijos por medio del Evangelio. El reino, hermanos, ahí, ¿verdad?, es esa acepción, pues, de la posesión más grande que tenemos, que es por medio de Dios, de cosas presentes, pero también cosas futuras. Ahorita nos hemos detenido en el estudio de Apocalipsis, que vamos a continuar, ¿verdad? Estamos ahorita dando una semana de pausa para tocar algunas reflexiones muy importantes que este tiempo, hermanos, que está viviendo nuestro mundo nos permite hacer, como las del domingo en la mañana que tocamos, ¿verdad?, sobre la realidad del Espíritu Santo en nosotros, que nos permite tener una adoración en cualquier lugar, independientemente del espacio físico, como la realidad de que el enemigo está al acecho en tiempos de prueba, y como la realidad que hoy tocaremos, hermanos, acerca de que muchos de nosotros, todos nosotros, tenemos una lucha constante con el temor, y Dios no ignora eso, Dios lo sabe,
El Señor conoce cómo estamos hechos, conoce lo que enfrentamos, conoce nuestro corazón en lo más profundo. Es una gran cantidad de versículos, de pasajes, de salmos, de historias, de capítulos, de exhortaciones en la Biblia relacionadas con el asunto del temor. ¿Y cómo se dirige Jesucristo a los discípulos, hermanos? ¿Cómo les dice y cómo nos dice a nosotros? ¿Qué término usa, verdad? Usa una analogía del campo, de la vida pastoril, y se refiere a nosotros, a los discípulos, como una manada pequeña, como una manada indefensa, una manada de ovejitas que no se puede por sí misma defender de los lobos, de los peligros, sino que necesitan el cuidado de un pastor, el cuidado de un protector. Así le llamaba Jesús a los discípulos y así nos dice a nosotros también. Es muy interesante, hermanos, ver en el YouTube que cuando arrancan las transmisiones, ¿verdad? Si usted en su canal, en su cuenta de YouTube, tiene registrados así como suscripción los canales de algunas congregaciones, si está suscrito en su cuenta a algún canal de una congregación o a otros canales, le avisa, ¿verdad?, cuando se empieza la transmisión. Bueno, pues cuando yo estoy ahí esperando que empezamos el culto y todo, veo cómo empieza la transmisión en diferentes iglesias, más o menos a estas horas, los miércoles. Pero también estoy suscrito al canal, algunos canales de noticias, al canal del gobierno de nuestro país, y también más o menos a estas horas ellos están transmitiendo, y es muy interesante ver el número de personas que están siguiendo cada canal. Y veo cómo es que los canales de noticias, el canal del gobierno, tienen 10,000 que lo están viendo ahorita, 18,000 que lo están viendo ahorita. Y en las iglesias, hermanos, dice ahí, 80 lo están viendo, 50 lo están viendo, 11 lo están viendo. Es muy interesante reflexionar, hermanos, que el Señor Jesucristo desde siempre y Dios desde siempre nos ha revelado que los verdaderos seguidores han de constituirse en un remanente fiel, un resto pequeño. Esa es una de las realidades bíblicas, que desde que el hombre existe hasta nuestros días va a ser así. Quisiéramos que fueran grandes las multitudes fieles a la verdad, fieles a Dios, pero la realidad es que la cantidad de personas, comparativamente hablando, que conocen, temen a Dios y se mantendrán en sus caminos, es pequeña comparada con la gran cantidad de personas en la humanidad que viven sus vidas sin Dios, que confían en sí mismos y que no tienen una mayor confianza para esta vida que lo que sus ojos ven, que lo que en sus fuerzas pueden lograr. Es una realidad lamentable, pero es una realidad. Desde que el hombre existe, ¿te acuerdas cuántos fueron salvos en el arca de Noé? De esa gran civilización que se levantó. Dice la Biblia que apenas 8 fueron salvos ahí. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? De cómo Abraham intercedía. Empezó con 50 justos que hubiera en la ciudad para que Dios no la destruyera, y luego bajó a 45 y así se fue hasta que llegó a 10. Y no había ni 10, solamente estaba Lot, que además estaba todo abrumado por estar viviendo ahí cerca de los malos. ¿Te acuerdas cuántos eran los que quedaron después de Jesucristo allí en el aposento alto? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? 120 en número. Y así, hermanos, en el Apocalipsis, en la gran tribulación, va a haber un remanente, ¿verdad?, de algunos miles, comparado con los millones que son en el mundo. Eso sí, cuando ya estemos en la presencia del Señor, bueno, la suma de todos esos restos que ha habido a lo largo de la historia y que han sido fieles,
Van a ser muchos, gracias a Dios, va a ser una multitud, dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero en general, hermanos, pensando en el mundo como en las localidades también, somos una manada pequeña. Y una manada pequeña, hermanos, tiene temores. Y es hasta cierto punto normal que enfrentemos temores. Lo que no es bueno es que nos dejemos esclavizar por los temores y que vivamos de acuerdo a ellos. Eso es lo que Dios no quiere, eso es lo que no tiene por qué ser, mucho menos si realmente estamos, hermanos, conociendo a Dios. Y si tú, amigo, que nos estás siguiendo en esta transmisión, te das cuenta que en esta pandemia, pues una de las realidades que estás enfrentando es que has tenido temor. Pues eso es normal porque eres un ser humano, pero Dios no quiere que vivas así. Libres de temor, se llaman estos temas, hermanos, se llama este tema, libres del temor. El temor es una de las más fuertes cadenas que el hombre puede llegar a conocer. El temor, hermanos, es una emoción que logra paralizar y que conduce al estancamiento a muchos. En el mejor de los casos, por así decirlo, el temor nos lleva a paralizarnos, a no hacer nada. Pero más adelante, si el temor no es vencido, en muchas personas el temor los lleva a tomar decisiones, a tomar ciertos caminos, los lleva a seguir ciertos senderos movidos por ese temor, senderos, caminos y decisiones que generalmente son equivocados. El temor, hermanos, es una de las emociones que más ha movido a las sociedades en el mundo a hacer o a no hacer. Y es el temor una de las emociones que hoy está predominando en la mente y el corazón de muchas personas, y se ve porque viven enojadas, viven defendiéndose, viven afanadas, viven luchando, hermanos, con ansiedad. Y cuando nos damos cuenta de eso, y eso es una de las reflexiones que hoy podemos hacer claramente en nuestros días, tenemos que admitir y reconocer que el temor es una realidad desde hace mucho tiempo y hoy también. Es la ansiedad, hermanos, la que debilita a las familias, porque muchas veces se tiene incertidumbre respecto a aspectos fundamentales. El varón, la esposa, no saben cómo asegurar su vida, su mente y su corazón en realidades inamovibles, y por lo tanto transmiten ese mismo estado emocional de incertidumbre a sus hijos. Los hijos crecen con muchos miedos también y no pueden enfrentarse a un mundo inseguro porque en ellos mismos no tienen las bases para vivir sin temor. Se han dado algunas definiciones de lo que es el temor y tengo aquí 3 que quiero compartir con todos ustedes. ¿Qué cosa es el temor? Algunos lo han definido así: el temor es la pasión del ánimo, o sea, la emoción, que hace huir o rehusar las cosas consideradas como dañosas, arriesgadas o peligrosas. Una primera acepción del temor es una pasión del ánimo, una emoción que nos hace huir ante aquellas cosas que reconocemos como dañosas, peligrosas o arriesgadas, ¿verdad? Cuando vemos que un peligro latente está ahí, el temor, ¿verdad? Es una adrenalina, una sensación que por dentro arranca y nos hace huir. Es una emoción poderosa, es como prender una mecha. ¿Cuántas veces no hemos andado por ahí en algún lugar, un poquito tal vez ya de noche, y nos damos cuenta que alguien nos está siguiendo? Y se ve una silueta, ¿verdad? Y nos está viendo, y nos damos ahí una vuelta y todo, y vemos, y sigue ahí. O vamos en el auto, ¿no? Y alguien se nos para a un lado y como que nos voltea a ver y no nos quita la mirada y quiere que lo veamos, y tú haces como que no lo ves, pero ahí sigue. ¿Cuántas veces no nos ha pasado experiencias así? Lo que se siente, ¿verdad? Ese es el temor. Una sensación, una pasión que se incrementa
rápidamente, incluso desencadena la adrenalina, hermanos, que es una de las sustancias químicas que el cuerpo genera precisamente para ponernos en un estado de alerta. El temor, hermanos, otros lo han definido como una sensación desagradable ante reconocidas fuentes de peligro. No me gusta cómo me siento. Cuando estamos asustados, no nos gusta cómo nos sentimos, ¿verdad? Las fuentes de peligro que nos causan esa sensación, ¿verdad? Las rehusamos desde niños, desde pequeñitos. Y se ve en nuestra expresión, en nuestro rostro, en la transpiración, se ve en la postura corporal muchas veces, ¿verdad? Lo más claro que nos permite ver el temor, las cosas más claras son los niños, las reacciones de los niños, ¿verdad? Cuando ellos ven una fuente de peligro, inmediatamente levantan sus cejas o fruncen el ceño o extienden sus manos o se dan la vuelta o gritan, ¿verdad? O abrazan alguna fuente de seguridad, y ahí vemos a los niños desde chiquititos. Los seres humanos ya no somos, los adultos, perdón, ya no somos niños, pero somos seres humanos, y aunque no hagamos las mismas expresiones, cuando hay fuentes de peligro, sentimos una sensación muy desagradable. Y otros han dicho, ¿verdad?, que el temor, hermanos, es un gran motivador, pero un mal director. Dice Santiago 1:20, no lo busquen, refiriéndose a otra emoción similar que es la ira. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso quiere decir que cuando el enojo nos controla, no llevamos a cabo lo que Dios quiere. Cuando la ira entra en nuestro corazón y algo nos enciende porque no nos parece, entonces si no lo controlamos, ese enojo tarde o temprano nos va a motivar fuertemente, nos va a mover a hacer algo, ¿verdad? Pero no la voluntad de Dios. La ira es así y el temor también. El temor ahí en el corazón, en la mente, hermanos, aunque a veces no hace mucho ruido y no se descubra, cuando está ahí nos motiva. Puede ser que a algunos los motive a no salir después de ciertas horas, y claro que a veces es prudente eso, pero puede ser que se convierta en una cadena de que yo no voy a salir más de estas horas jamás en la vida, ¿verdad? Ni aunque Dios me lo pida, ni aunque pase, porque tengo temor. Puede ser que nos lleve, hermanos, ese temor a evitar saludar a algún grupo de personas. En la adolescencia, en la escuela se da mucho eso, ¿verdad? De adolescentes, algunos de nosotros aprendimos a temer a las burlas, y cuando vemos ese grupito de muchachos, de señoritas, mejor le damos la vuelta porque tenemos miedo de que nos digan, de que nos griten. Algunos temen y por eso nunca quisieron aprender a manejar un vehículo, o tal vez sí, lo aprendieron, pero hasta ahí, porque el temor, ¿verdad?, los llenó en su mente. El temor, hermanos, es un gran motivador, puede llevar a las personas a tomar decisiones y a moverse en base a ellas, pero muchas veces el temor, como la ira y cualquier emoción fuera de control, va a dirigir mal. Algunos por miedo, hermanos, se guardan en su casa y desperdician oportunidades de hacer cosas que Dios quiere que hagan. Y en esta pandemia, hermanos, yo creo que está pasando algo así también. Si bien tenemos de la autoridad el reglamento, ¿verdad?, la instrucción de quedarnos en casa, eso es una cosa, ¿verdad? Ser prudentes, quedarnos en casa lo más que se pueda, pero diferente a eso es que aquí adentro hay un pánico al que le hemos dado autoridad y nos lleva a pensar lo peor. Algunos tal vez ya están ahorita diciendo, no, es muy pronto, a finales de mayo, para que todo vuelva a la normalidad. Por un lado queremos que vuelva a la normalidad, pero por otro a lo mejor hay miedo
¿no? Y si ahora sí nos contagiamos, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a hacer si se enferma fulano? Y bueno, a veces el miedo está ahí, hermanos, yendo más allá. La naturaleza del temor se puede resumir básicamente, hermanos, en desconfianza e incertidumbre. El temor básicamente se puede definir su naturaleza, lo que el temor es. El temor es desconfianza e incertidumbre. De manera que lo contrario al temor es confianza, firmeza, libertad, ¿verdad? Cuando uno teme, está con incertidumbre, está desconfiado. Cuando uno está seguro, sin temor, está confiado, se siente libre. El temor, hermanos, en sí es una emoción que, como todas las emociones, fueron puestas en nuestras almas por nuestro Creador desde que fuimos programados. Y inicialmente fuimos programados por comparar nuestra creación, ¿verdad?, a los términos de la tecnología. Cuando algo es programado, un robot, una máquina, algún artefacto que debe funcionar de ciertas maneras, desde que es programado, pues le meten ahí la información y ahí hacen todas las conexiones, ¿cómo se llama? Los que estudian mecatrónica pueden hablarnos de esto. Y ahí está desde el inicio, ¿verdad?, la programación de algo, de un programa o de algún sistema. Tú y yo fuimos programados y en nuestras almas Dios nos diseñó con la capacidad de sentir emociones, de manifestar sentimientos, y uno de ellos es el miedo, el temor. Originalmente se nos dio, hermanos, el temor para que pudiésemos desconfiar y alertarnos de todo lo que nos pueda poner en peligro, pero en especial de las cosas que nos pueden alejar de Dios, que nos pueden alejar de sus mandamientos. Por eso Jesucristo recuerda en esta porción de Lucas lo que es el temor original, la verdadera emoción original que Dios puso, a dónde nos debe llevar. Dice el versículo 4, ¿verdad? El 5, perdón. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed más bien, dice ahí, temed aquel, que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Y aunque esas palabras parecieran que nos están hablando del enemigo de nuestras almas, ¿verdad?, de Satanás, cuando uno las estudia, pues uno se da cuenta que en la Biblia, hermanos, Satanás nunca se le reconoce el poder de echar al infierno a nadie. Más bien él mismo está promoviendo que la gente se condene, pero él no tiene el poder de llevar al infierno a nadie. Al contrario, en Apocalipsis 20 se dice que él mismo va a ser lanzado. Entonces, ese versículo 5, donde Jesús está orientando el temor de sus discípulos al temor original, o sea, al buen uso de la emoción temor, habla de Dios. Ese temor, entonces, esa capacidad de sentir temor, nos fue dada para que huyamos, para que nos cuidemos, para que nos alertemos de aquellas cosas que estarán tratando de apartarnos de Dios y de su voluntad. ¿Te acuerdas de la historia de José? José de Egipto, en el capítulo 39, no tienen que buscarlo, hermanos. José se llenó de temor cuando la esposa de su patrón, habiéndose quedado a solas con él, intentó seducirlo y se le presentó con mucha insistencia para que se acostara con ella. Y al grado de que él tuvo tanto temor del bueno, que decidió dejar su vestimenta ahí. Fue un jaloneo ahí que se dieron, ¿verdad? Y como pudo escapó, incluso sin su túnica, sin su ropa, se fue. Y el término hebreo ahí es que se fue hasta el otro lado de la calle, o sea, se salió de la casa y huyó completamente, porque estaba con un miedo profundo de fallarle a Dios. Hasta incluso José dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y luego habla de su patrón, dice que todas las cosas las dejó en mi mano
y nada me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y entonces ahí vemos cómo es que José, ¿verdad?, nos da testimonio de que el temor, el miedo es una capacidad que Dios nos puso en el alma, una capacidad innata para protegernos del mal, alertarnos del mal. Con la caída, hermanos, del hombre, con la caída, en Génesis 3, si podemos ir para allá, por favor, todo nuestro sistema emocional se pervirtió lamentablemente y se ensombrecieron esas capacidades y ahora, lamentablemente, tenemos una lucha para poderlas usar adecuadamente. Nuestra carne, hermanos, se vuelve esclava de las emociones para mal. Y el amor que podíamos usar para amar a Dios, para amar a las personas, para amar el bien, ahora lo usamos como seres humanos para amarnos a nosotros mismos, para amar el pecado, para volvernos egoístas y defender lo nuestro nada más. Las emociones tan hermosas, hermanos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, ahora están ensombrecidas. El celo que tendríamos que usar para celar el bien y defender las cosas buenas, ahora lo usamos para celar nuestros intereses y sentirnos inseguros, y los celos se vuelven luego envidia y corrompen el corazón. Las emociones, hermanos, que Dios nos dio, ahora están caídas. Dice el versículo 8 de Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Fíjense cómo después del pecado, el miedo conduce al hombre a huir de Dios. Y esa es la manera en la que muchos viven. Muchos cristianos y muchas personas en general, muchos jóvenes, saben que no han hecho lo correcto en algún momento dado, saben que han cedido a la desobediencia, saben que han sido egoístas, ¿verdad? Sabemos que hemos actuado mal y sentimos un miedo interno que nos lleva a vivir huyendo de Dios y a no darle el rostro, a darle la espalda y a escondernos. Y el miedo, hermanos, y el temor que nos debería de llevar a huir del mal y acercarnos a Dios, ahora al contrario, lo sentimos constantemente, pero para lo otro, para huir de Dios, para no querer hacer su voluntad y no querer que Él esté ahí, ¿verdad?, cerca de nosotros. El miedo, hermanos, entonces es una emoción amoral, ni buena ni mala, pero debido a la naturaleza caída, la usamos mal la mayoría de las veces, somos fuertemente tendenciosos a eso. Y un esfuerzo consciente, espiritual, se tiene que hacer continuamente ahora para poder vencer esa mala tendencia del temor. Un esfuerzo consciente, interno, decidido, con los recursos de Dios, claro está, porque no hay otra manera, se tiene que aprender a hacer para no vivir con la cadena del temor, porque el temor se vuelve una cadena, hermanos, es una emoción, pero se vuelve una cadena. ¿Cómo sucede esto? Cuando el temor se vuelve pecaminoso, cuando el temor se vuelve esclavizante. Cuando no aprendemos a canalizarlo correctamente, a entregarle al Señor nuestros temores, cuando no hemos aprendido a eso, entonces dejamos que el temor nos gobierne, nos invada primero y luego nos gobierne. Pasa el tiempo y ese temor que está gobernando nuestros pensamientos y que nos lleva a pensar ciertas probabilidades, ¿verdad? Cuando pensamos en función del temor y sentimos en función de él, va pasando el tiempo y ese temor que nos controla ahora también nos lleva a desobedecer, dirige nuestras acciones y nos lleva a hacer lo que no le agrada a Dios, lo que nos da a nosotros una sensación de seguridad en nuestros propios cálculos. Y ahí es donde empezamos a dejar de hacer la voluntad de Dios por guardarnos en esa sensación de seguridad que nos da lo que supuestamente nosotros estamos haciendo.
¿verdad? No hago esto porque me da miedo lo que me vaya a pasar, aunque Dios me lo pida o aunque sea bueno. No, yo no doy esto porque si lo doy, luego ¿con qué me quedo? No voy a poder avanzar así. No, yo no emprendo aquí porque si lo hago, entonces me van a criticar. Aquí mejor, dentro de mis contornos donde yo soy conocido y estoy seguro y ya no avanzo más. No, ¿por qué voy a decidir esto? Si lo decido, después van a venir consecuencias que quién sabe qué va a pasar. Y entonces esa forma de reaccionar se empieza a volver, hermanos, la costumbre en muchos de nosotros si no nos cuidamos. Y es cuando permitimos que el temor se siente en el trono de nuestro corazón, al punto de que nos acomodamos a su dominio, y entonces el temor humano ahí se vuelve pecaminoso porque toma el lugar de Dios. Y creo en Dios hasta donde mi temor me permite. Obedezco a Dios hasta donde mi temor me deja. Hago el bien a los demás hasta donde mi temor me lo concede. Me esfuerzo por hacer yo mi parte, por cambiar mi carácter, por reaccionar como Dios espera, hasta donde el temor me deje hacerlo. Pero más allá no, porque el temor se ha sentado después de años de estar reaccionando igual, de estarle permitiendo y no presentándole batalla. Aquí adentro al temor se ha sentado en el trono de nuestro corazón. Llega a ser entonces una fuerte sensación de parálisis que ahí está continuamente en nuestra mente. Esto a veces se agudiza con estados físicos de debilidad. Cuando estamos enfermos, cuando alguna de nuestras capacidades mengua, capacidad visual, la agilidad de pensamiento, la capacidad de movilidad, cuando vamos envejeciendo, entonces esos factores naturales, ¿verdad?, de la vida, a veces cuando el temor se ha sentado ahí en el trono, no hacen más que fortalecer y evidenciar nuestra cadena al temor. Y es ahí donde mucha gente en el mundo vive en estados emocionalmente miserables. Y el problema no es tanto lo que haya afuera, sino lo que hay aquí adentro. Una cadena bien prendida, abrazando nuestro corazón y no permitiéndonos la libertad de obediencia, la libertad de acción. Es por eso también que muchos cristianos a lo largo del tiempo se han acostumbrado a ese estado de temor y no avanzan más en su vida cristiana y en su vida de servicio, en sus decisiones de obediencia. Saben que Dios les ha llamado a ser cristianos verdaderos y se resisten a ello porque viven asustados. Es por eso que cristianos se han entregado, hermanos, a un estilo de vida secular, porque temen que Dios no sea fiel a sus promesas, y si ellos no le dedican todo el tiempo que ellos actualmente le dedican a lo que hacen, quién sabe cómo les vaya a ir en la vida y quién sabe qué estilo de vida vayan a tener, porque tienen miedo de tomar decisiones trascendentes. Es por eso que algunos padres no terminan de poner límites con amor y firmeza a sus hijos, a sus adolescentes, a sus jóvenes de dominio, porque tienen miedo de cómo van a reaccionar, tienen miedo de no poder ellos enfrentarse espiritualmente a una situación de crisis que no están buscando, pero que va a venir muy probablemente cuando empezamos a hacer las cosas diferente a la manera de Dios en la casa. Esos temores pueden más a veces, y entonces nos rendimos ante eso, ahí dejamos las cosas, nos paralizamos y empieza a pasar el tiempo así.
y no podemos avanzar más, ni nos da Dios más crecimiento, ni vemos otras cosas, porque decimos, pues está muy difícil y todo, pero en el fondo no es que esté difícil, en el fondo es que el gobierno del temor está ahí en nuestro corazón. ¿Qué dice, hermanos, Proverbios 29, 25? Se registra aquí una ley espiritual contrastada. Son dos leyes, ¿verdad? Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esto se entiende también así. El miedo humano esclaviza al hombre, pero la confianza en Dios nos pone en alto, nos pone en seguridad, en libertad. ¿Cómo estás viviendo hoy tu vida, tus días? Sabes, yo creo que la situación de la pandemia Dios la permitió, entre otras cosas, y aquí vienen estas reflexiones muy importantes, para dejarle en claro a muchas personas en el mundo, independientemente de su fe, su grado de espiritualidad, dejarles en claro a muchas personas que viven esclavizadas al temor. El temor a muchas cosas, pero en general el temor. Y se requiere humildad para aceptar que yo tengo miedo y no he podido vencerlo. Se requiere humildad. Pero es muy importante, porque si ese temor lo dejamos todavía ahí en el trono del corazón y no le empezamos a presentar batalla como Dios quiere, si no lo identificamos, no lo asumimos, dice esta ley espiritual que ese temor nos va a mantener esclavos, nos va a mantener tributarios y no nos va a permitir ir avanzando en los pasos de obediencia, de crecimiento, de libertad que Dios ha dispuesto para nosotros. Esta es una, hermanos, de las decisiones más importantes que los creyentes que queremos crecer y cumplir la voluntad de Dios tenemos que tomar un buen día y varias veces renovarlo conforme vamos avanzando en los desafíos que la vida nos presente. Yo no quiero ser esclavo del temor, no quiero que el miedo me dirija. Y estar ahí en el ring de batalla, aquí adentro, con el miedo, no es fácil, hermanos. No es fácil. Muchas veces mejor bajamos los puños, ¿verdad?, espirituales, y le decimos al temor, bueno, pues tú dirígeme un ratito. Y ahí nos quedamos. Es comprensible, hermanos, amigos, porque el miedo es una emoción muy poderosa. Lo que mejor hacemos en lugar de enfrentarlo es huir, darle la espalda. La verdad es que desde niños, los padres muchas veces nos enseñan a huir del temor en lugar de a enfrentarlo. Muchas veces lo que nos dicen es, no, ¿verdad? Quítate de ahí, no veas eso, no hagas eso. No, yo te defiendo, ¿verdad? No, conmigo se las van a ver. Y ahí están muchas mamás y papás con sus chiquitos como si fueran reyes del mundo, y no me lo toques, y no sé qué, y entrando por ellos. Y el niño, en lugar de enfrentar sus temores, empieza a aprender desde chiquitito que lo mejor es huir o que otros den la cara, pero él no los enfrenta. Y de adulto, pues no es diferente, hermanos. Aunque lo camuflamos y todo, el temor a veces ahí está. ¿Por qué no le decimos la verdad a alguien que nos ha hecho sentir mal o nos ha ofendido? ¿Por qué no decimos la verdad a veces? A ver. ¿Por qué cuando sucede algo que no entendemos, que alguien hizo o dijo y que nos sentimos aludidos, por qué en lugar de ir de frente a decirle, por qué se lo decimos a otros? Por temor. El temor toma muchas maneras, hermanos, para manifestarse en la vida, pero el resultado es el mismo. Paraliza, esclaviza, detiene, estanca. Y como a veces
vemos el asunto del temor tan grande, mejor damos la vuelta y pues tomamos otros caminos, muchas veces incorrectos. Y al paso del tiempo estamos cosechando lo que malas decisiones debido a este temor nos llevaron a cosechar. Como Proverbios 29-25 contrasta el temor y su esclavitud con la confianza en Dios y la libertad que esto da, la seguridad en la que nos pone la confianza en Dios, tenemos entonces aquí una gran, hermanos, gran definición de cómo opera el temor. Mira, la esclavitud al temor entonces surge cuando le permitimos al miedo llevarnos a dudar de Dios. El miedo y su esclavitud en nuestro corazón surge cuando, debido a él, nosotros dudamos de Dios. Ahora, eso se puede decir de aquellos que conocemos a Dios. Y yo puedo decir que lo conozco de acuerdo a su revelación y no me estoy levantando el cuello ni me estoy jactando, no estoy diciendo que lo conozco completamente, Dios es insondable, pero tampoco voy a decir que no lo conozco, porque si dijera eso, ¿para qué estoy aquí parado delante de ustedes? Lo conozco y más me vale, y estoy creciendo en conocerlo, y lo conozco porque Él se reveló y porque su palabra es clara, y conozco parte de su carácter, de sus atributos morales, naturales, de sus preciosas obras y sus maravillosos hechos portentosos que ha hecho y que se han registrado. Conozco de sus profecías, de sus promesas. Si tú conoces a Dios, querido hermano, ¿verdad? Es una bendición eso, dice el Salmo 9, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Pero si tú no lo conoces a Dios, o crees que lo conoces muy poco, eso es muy importante que lo tengas presente, porque no puedes dudar de alguien si no lo conoces, pero menos puedes confiar en alguien que no conoces. Así que el estado paralizante de temor en el que muchas personas viven es reflejo de que no conocen a Dios. Tal vez tengan una religión y tal vez conozcan los preceptos de esa religión y tal vez hagan prácticas piadosas, ¿verdad? Tal vez su religión pues los lleva a estar en armonía, en tratar de estar en armonía con sus emociones, en armonía con sus relaciones con los demás, ¿verdad? Y tal vez eso sí, pues los mantiene en cierto equilibrio, pero no conocen al Creador. Es más, hay religiones, filosofías que se basan en la negación de un Creador personal y le atribuyen todo a la casualidad, al cosmos, le atribuyen todo a una fuerza activa, misteriosa, ¿verdad?, con la que uno se une. Pues por supuesto que en temporadas como las que hoy vivimos, donde más de 200,000 han muerto debido a esta pandemia y muchos más por otras causas, es obvio que ante la realidad innegable de la muerte, no cualquier cosa hace al hombre sentirse seguro. Esta pandemia está poniendo en evidencia la incapacidad de muchos para vivir seguros, porque también pone en evidencia la incapacidad de muchos para proteger, para dirigir. Muchos gobiernos lo han hecho bien, no todos, muchos lo han hecho bien, pero por más esfuerzos que se hagan, estas cosas nos dejan en claro, como dice también el Salmo 9, que las naciones no somos sino hombres. Y como dice el Salmo 90, que comparados con la eternidad y la ira de Dios, la eternidad de Dios que nunca acaba y la ira de Dios que es santo, nosotros somos seres finitos y mortales. Y que por más que nos duela esto que voy a decir, así en este cuerpo, así en pecado, así imperfectos, así falibles como somos, malos por naturaleza, así, hermanos, no vale la pena que seamos eternos. Vale más la pena que vivamos nuestros buenos 60 o 70. Eso enseña el Salmo 90 y hasta ahí.
para no añadirle más pecado al mundo. Y gracias a Dios porque Jesucristo cuando llega a nuestro corazón nos transforma y nos cambia y nos hace buenas personas, pero aún así seguimos siendo pecadores imperfectos. Esta pandemia entonces está poniendo en evidencia la falta de conocimiento y de confianza en Dios. He oído varias historias últimamente de gente que enojada se queja, rebate, le echa la culpa a los gobiernos, le echa la culpa a las iglesias, a las religiones, anda molesta. Pues claro, porque no hay una base en su corazón, no hay una confianza que les ayude a mantener la paz, la estabilidad. Por eso se mueven los fundamentos, se mueve lo interno, ¿verdad? Se hace bolas ahí el corazón y pues se reacciona de esa manera. Pero hablando de los creyentes, los que hemos tenido la gracia de Dios, la bendición inmerecida de que se nos hablara de Dios desde hace algunos años, y ahí estamos macheteándole en la Biblia y luchando y tomando estrategias de crecimiento desde hace años, y ahí vamos avanzando en nuestro crecimiento de Dios, gracias a Dios, porque muchos, quizá la mayoría de los que me están escuchando este tema, somos así, inmerecidamente bendecidos de conocer a Dios. Yo me pregunto y nos pregunto a todos nosotros, ¿cómo está nuestra lucha con el temor? ¿Estamos permitiendo que el temor nos lleve a olvidar las promesas de Dios? Y aquí no me estoy refiriendo solo al temor generado por el pánico social de la epidemia. Me estoy refiriendo al temor en general. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas con la lucha con el temor? ¿Estamos permitiendo que el miedo nos lleve ya a no tomar en cuenta la presencia de Dios? ¿Estamos permitiendo acaso que el temor nos lleve a desconfiar de la protección divina? ¿Estás dejando que el temor en tu corazón o en tu alma te lleve a dudar, a poner en tela de juicio la provisión de Dios? Estoy llevándome del temor a dudar de la soberanía, del control total que Dios tiene sobre todos los acontecimientos grandes y pequeños que ocurren a mi alrededor y aún en mi propia vida, porque dijo Jesucristo que no cae un pajarillo a tierra sin que el Padre lo permita. Pero estoy tal vez llevando mi temor a un punto en el que ya no estoy logrando confiar plenamente en la soberanía de Dios. Está mi miedo llevándome a negarme, a aceptar que Dios me ama profundamente y que tiene planes para mí buenos, que se van a manifestar a su tiempo, sobre todo si yo ando en sus caminos. El miedo me está empezando a llevar a apresurarme, a desesperarme. ¿Y qué pasa si no vivo esto? ¿Y qué pasa si no logro aquello? ¿Y qué pasa si me equivoco aquí? Y a veces el temor a nosotros los creyentes, a pesar de que conocemos el carácter de Dios, a pesar de que conocemos sus promesas, a pesar de que en el pasado nos ha mostrado su poder, a pesar de que conocemos la Biblia, a veces el temor que es tan insistente nos lleva a dudar de Dios. Y luego eso se ve en cómo decidimos, en lo que ya no hacemos, en cómo respondemos, en lo que nos permitimos. Porque muy en el fondo, quizás estamos asustados tratando de hacer nuestra propia vida y no esperar que Dios obre en tantos aspectos. La incertidumbre, la desconfianza, hermanos, es uno de los enemigos grandes que tenemos como creyentes y una de las reflexiones importantes que en este tiempo Dios nos está llamando a hacer a todos nosotros. Hermanos, si nos morimos,
mañana. ¿A dónde vamos? Hermanos en Cristo que han aceptado al Señor con arrepentimiento y fe. Si nos morimos mañana u hoy, no queremos eso, ¿verdad? Queremos vivir, estamos a favor de la vida, queremos experimentar las bendiciones de Dios, queremos ser útiles en sus manos. Pero si nos muriéramos hoy o mañana, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Porque para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1. Segunda a los Corintios capítulo 5, porque deseamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y el libro de Romanos dice, porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Salmo 49, nuestro Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Y todas esas promesas, de las cuales las más grandes tal vez son esas, las más altas, ¿verdad? Porque más allá de la muerte, ¿qué temor puede haber? Bueno, el mayor temor que puede haber, hermanos, en las promesas de Dios está resuelto. Pero a veces estamos demasiado asustados por lo que podría llegarnos a pasar. ¿Cómo estamos en nuestra lucha con el temor? Hermanos, ¿cómo vencer el temor? Esta parte de este estudio es extensa. No pienso acabarla hoy, pero quiero que empecemos a estudiarla. Cómo ser libres del temor, cómo vencerlo, porque este no es un tema para oír una vez y ya, ¿verdad? Este asunto, no me refiero a mi predicación, sino al asunto, al tema. Es un tema para guardar en el corazón y tenerlo presente toda la vida. Es un tema de libertad, es un asunto vital, porque no puede haber en el corazón de un creyente temor y fe. No puede haber, son mutuamente excluyentes, son como el agua y el aceite. Y si por fe conocemos a Dios, y si por fe crecemos, y si por fe andamos, y si por fe servimos, y si por fe maduramos, y si por fe obedecemos, y si por fe encontramos las promesas y hayamos cumplidos los beneficios de Dios en nosotros y hacia los demás, la fe es fundamental. Y si hay miedo, no hay fe. Y si no hay fe, no hay nada más. Entonces, es importante entender cómo ser libres del temor. Y lo primero que ayuda mucho, hermanos, lo primero es profundizar en los factores que influyen para que lleguemos a ser esclavos del temor. ¿Qué factores influyen para que lleguemos a ser esclavos del temor? Deuteronomio 20 nos da uno de estos factores. Deuteronomio 20. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 20. Este es el punto en el que nos vamos a quedar hoy, hermanos. Aquí vamos a terminar. Después de ver este punto, te pido mucha atención, ¿verdad? Porque estamos ya perfilándonos hacia el final. Deuteronomio 20. Quiero vencer el temor. Bueno, debo entender cuáles factores influyen o han influido o influirán para que yo llegue a ser esclavo del temor. Porque si los entiendo, entonces puedo hacer algo. Puedo cambiar la ecuación, puedo cambiar las circunstancias. Deuteronomio 20. Esta porción histórica de la ley de Dios establecía las condiciones y los reglamentos para el momento de ir a la guerra. Una de las situaciones que más pondrían a prueba el valor de los israelitas. Y al leerla no te olvides que hoy los cristianos vivimos en guerra, en lucha. Y si tú no estás en pie de guerra, perdón lo que te voy a decir, pero vas con el mundo,
vas con el diablo, vas con la carne. Si tú has decidido vivir un cristianismo tranquilo, en donde no enfrentes ninguna situación crítica, donde no tomes ninguna decisión de santidad, donde no enfrentes tu propia falta de madurez frontalmente, perdóname por lo que te voy a decir porque no es fácil, pero tú eres un cristiano derrotado y necesitas reconocerlo para salir de ahí y estar en pie de guerra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos llama el Señor a tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y que habiendo acabado todo estemos firmes. Y dice también 2 Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos, hermanos, en una milicia, somos soldados. No debemos olvidar ese aspecto tan importante de nuestra vida espiritual, de que somos soldados llamados a vivir en pie de guerra y en lucha, y nuestro descanso y recompensa no está en esta vida, está en el más allá, está en la ciudad celestial hacia donde vamos. Por eso, gracias a Dios, no tenemos que preocuparnos de más en qué va a ser de nosotros aquí, solo lo suficiente en base a lo que Dios nos pide. Pero mira, el factor tan importante del que tenemos que cuidarnos es el que otras personas esclavas del miedo nos contagien su temor. De eso hay que cuidarnos mucho. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Dice el versículo 5, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Pero ¿sabes cómo se parafrasea eso? ¿Y qué es lo que en sí quiere decir? ¿Quién tiene miedo de no aprovechar las cosas de este mundo y morir antes? No vaya a la guerra, porque ese miedo le va a estorbar allá. Es lo que quiere decir. Y mejor le dice: váyase y devuélvase. Y luego dice el versículo 6, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Váyase y devuélvase a su casa, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Está preocupado alguien demasiado por lo que está cultivando, edificando, que le genera el temor de no poderlo ver y decir: yo hice esto, yo logré aquello? Váyase y devuélvase a su casa. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y es que el ir a la guerra requería incluso despedirse de la posibilidad de volver a ver a las personas más cercanas, más amadas. Pero si no se despojaban de ese miedo, ¿a qué iban a ir a la guerra? A estar llorando, a estar amedrentados y obviamente a estar asustando a los demás. Porque dice finalmente el versículo 8, resumiendo todo esto: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa,
y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. La verdad, estimados hermanos y amigos, es que hay mucha gente, y va a seguir habiendo mucha gente, y va a seguir habiendo cristianos llenos de temor. Repito, no es pecado sentir temor, es normal sentir temor, pero de aquellos que se han entregado a esa lucha y cuyos corazones han dado el trono al temor, cuídate, porque sus prioridades son otras, sus intereses son otros. Y cuando quieres tú vivir lejos y libre del temor, el ejemplo de personas, el ejemplo de cristianos que no han decidido lo mismo, va a contagiar tus aspiraciones de obediencia, va a debilitar tus deseos de obedecer a Dios, va a hacer que mengue tu disposición a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Cuando ves que otros creyentes ya no lo hacen, ya no pagan el costo, ya no están dispuestos como nuestro Señor a no tener dónde recostar la cabeza con tal de ir a ser discípulos y edificarlos como Dios manda y con todo lo que implique. Cuando tú ves que hay creyentes que no están esperando las promesas de Dios y se están debilitando en su fe, entonces tu corazón también puede empezar a dudar y a preguntar si realmente valdrá la pena seguir así. Y el temor podría entrar, filtrarse en las fibras de tu corazón y empezar a estorbarte, que sigas obedeciendo, emprendiendo, haciendo ajustes, creciendo en tu carácter y esperando a Dios a que Él responda en cada aspecto de tu vida. Así que este primer factor es muy importante reconocerlo. Pensemos. Hay a mi alrededor personas, hay a mi alrededor creyentes, hay a mi alrededor ambientes en donde lo que reina es el miedo. Y no me estoy refiriendo, hermanos, a dejar de ser prudentes en atender las recomendaciones y cuidarnos. No me estoy refiriendo a eso, y lo aclaro. Así que no me estoy refiriendo, hermanos, a dejar de ser prudentes o a cuidarnos o de obedecer las recomendaciones que se nos dan, por ejemplo, ante esta pandemia u otras cosas. No se trata de ser temerarios, pero es un hecho que la influencia de personas, de creyentes que lamentablemente le han dado demasiado peso, demasiada autoridad al temor, puede afectarnos, puede influirnos. Dice el libro de Proverbios, capítulo versículo 20, el que se junta con los sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Así que la influencia de otros finalmente pesa en nuestra vida. Si tú reconoces que a tu alrededor, en el ambiente donde estás, lamentablemente a veces en la familia, hay influencias que te llevan también a ti a veces a apagarte espiritualmente y a darle más peso al temor, cuídate de eso, sal de ahí, toma una decisión hoy con la ayuda de Dios aquí adentro y si en lo posible se puede que dejes esos ambientes, qué bueno. Si se puede que incluso físicamente que te apartes, qué bueno, hazlo porque es importante que no permanezcas bajo la influencia del temor en el que otros viven. Pero si no se puede que físicamente tomes distancia, tómala en tu corazón, tómala en tu mente y evita que esas influencias a ti también te dirijan, porque a veces son insistentes y son fuertes, son persistentes y pueden definir el rumbo de una vida. La desobediencia, hermanos,
tiene en una de sus fuentes al temor. ¿Por qué no obedecemos? Por miedo a lo que pueda suceder, a lo que podamos perder, a lo que nos pueda pasar o a lo que nos pueda venir. Así que cerremos en 2 Timoteo 2, versículo 22. 2 Timoteo 2, 22. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue la justicia, la obediencia. Sigue la fe, la certeza, las bases doctrinales, las promesas de Dios. Sigue la fe, sigue el amor, la vida piadosa, la vida virtuosa. Sigue el amor, el respeto, los límites. El amor no hace mal al prójimo. El amor incluye compartir el evangelio. El amor incluye muchas buenas obras que Dios quiere que hagamos. Sigue el amor firme también, que no permite el egoísmo, no consiente el pecado, y sigue la paz, las relaciones pacíficas. Y luego añade: con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue eso con otros que también piensan así y quieren ir así en su vida. Pero para eso te dice ahí: huye primero, huye de las pasiones juveniles. Y una de esas pasiones es precisamente el miedo, el temor, que dirige la vida de muchos desde pequeños. Así que, ¿por qué no en estos momentos inclinamos nuestro rostro y oramos, nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que nos ayude? Si tenemos miedo, si estamos experimentando temores y no nos hemos puesto con seriedad a enfrentarlos, que le pidamos hoy que Él nos comience a dar ayuda. Y si a través de estos temas bíblicos encuentras tú caminos para vencer el temor en tu vida, que puedas obedecer y dar los pasos que Dios quiera.